Esta tarde se está anunciando que la Procuraduría General de la República, particularmente la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PECA, ha solicitado al tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional una prórroga de 4 meses para presentar la acusación del caso denominado Pulpo, el caso en el que el grupo es encabezado por el hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina. Entonces, para uno resulta sorprendente y hasta inexplicable que luego de tu ver estos aparatajes que se presentan en las audiencias de medida de coerción, donde supuestamente se te presentan miles y miles de pruebas, donde se te presenta un expediente y unas acusaciones que tú dices que es algo irrefutable, que es algo que son pruebas contundentes. Entonces, al final, tú te encuentras con que solicitan 18 meses de prisión preventiva y que se le declare el caso complejo. 18 meses de prisión preventiva y al final tú tienes que continuar solicitando prórroga para poder presentar un expediente acusatorio en contra de una persona que tú le has dicho al país que tiene cientos o miles de pruebas en contra de ellas. Y como las audiencias de medidas de coerción en el país se han convertido en verdaderos juicios, tú dices entonces, pero ¿y qué pasó? Pero uno pensaba que esa investigación estaba hecha, porque cuando se le presentó al país fue el único caso que se permitió que toda la televisión lo transmitiera. Y ahí todos, absolutamente todos, fuimos testigos en la pantalla de las acusaciones duras, fuertes, y que yo pensaba que eran muy contundentes en contra de esas personas. Entonces, tú ahora venir a solicitar 4 meses más para que para al tribunal para presentarle el expediente. Pero uno pensaba que cuando se conoció la medida de coerción, ya ese expediente estaba listo, porque eso fue lo que se le dijo al país. Es que no, yo no le veo absolutamente ninguna justificación. Eso es una dejadez que deja muy mal parado a esa Procuraduría de Persecución de la Corrupción, al PECA. Muy mal parado. Eso es normal. Eso es normal. Recuerden que es el mismo Ministerio Público que lleva el caso Odebrecht, sí, y que tiene que trabajarlo, investigar. Pero esa investigación es del pasado gobierno, la de Odebrecht. Gobierno, este Ministerio Público no ha hecho nada en ese caso. Es el mismo ministerio. Es que de Odebrecht lo único que hay son la declaración. Fue que no tuvo tiempo por la cantidad de casos. Entonces, esa es la explicación. Excúsame, porque yo no cuestioné tu comentario. Caracol, Coral, Antipulpo y Medusa. Son todos estos casos. Y cada uno de estos casos hay auditorías que se están haciendo. Y tú tienes que esperar las auditorías para tú irte a un juicio preliminar. El juicio preliminar lo que va a determinar es si esa persona van a un juicio de fondo o no. Vamos a escuchar un experto. Es que esa investigación se hizo. Tenemos a Ramón Núñez en la línea. Buenas tardes, Ramón. Bienvenido al Patrón de la Tarde, abogado. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? Ramón Núñez, un saludo especial para ti. Te habla Juan Bonilla. Encantado, Juan, de escucharte. Bien, bien. ¿Y tú? Saludos a todos. El interés es conocer tu opinión sobre esta solicitud que ha hecho la PECA, la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, de un plazo de 4 meses para presentar el expediente en torno o la acusación en el caso Pulpo. El juicio preliminar, me imagino que. Bueno, la investigación en todo proceso penal está sujeta a un plazo para que esa investigación se concluya. En este caso, como ustedes conocen, como todos conocen, se trata de un caso que ha sido declarado complejo. Y al ser declarado complejo, una de las razones es precisamente porque posiblemente requiera más tiempo las actividades de investigación y de preparación del caso. O sea que no es nada extraño
que se solicite prórroga para la investigación. En todo caso, hay un sujeto del proceso, que es el juez de la instrucción, que tiene a su cargo el control de toda esa etapa, y es a quien le corresponderá tomar la decisión correspondiente. De modo que a mí me parece que se enmarca dentro de las peticiones que razonablemente puede formular el Ministerio Público. Obviamente, esa solicitud, normalmente el Ministerio Público la acompaña de las motivaciones correspondientes, y como les dije, le corresponderá al juez de la instrucción tomar la decisión sobre el particular. Más Ramón, buenas tardes. Nelson Peralta te habla. Tenemos es el mismo Ministerio Público que está tratando el caso de Brecht, Caracol, Coral, Antipulpo y Medusa, y tiene que esperar auditoría para irse a un juicio preliminar para determinar si va a un juicio de fondo. Tiene que esperar algunas investigaciones también, y cuando hay retraso en los procesos, suceden estas situaciones. ¿Es así? Habrá que ver en cada caso concreto, porque usted ha mencionado diferentes casos. Mencione todos los casos en que está pueden ocupado. ser diferentes las razones, las motivaciones que mueven al Ministerio Público a solicitar una prórroga de la investigación, pero normalmente la prórroga de ese plazo previsto se debe a la necesidad de completar algunas actividades de investigación. En el caso concreto habrá que examinar de cuáles se trata. Pero usted mencionó muchos casos distintos, y por eso le digo, hay algunos ya de esos que están en fase de juicio, que ya no aplican para esta situación, como es el caso denominado Odebrecht, que ya está en fase de juicio, pero los restantes sí tengo entendido que están en fase de investigación, y lo que ocurre con el Ministerio Público es que se traza un plan de investigación, y hay un conjunto de actuaciones que normalmente en un caso complejo debería realizar, y eso requiere tiempo. ¿Qué fue lo que entra normalmente en conflicto aquí? El tiempo del proceso de investigación, unido a que muchas veces hay personas que están sujetas a medidas de coerción, que podrían ser una garantía económica, la obligación de presentarse, la presentación periódica, como se llama, el impedimento de salida, y algo que es muy frecuente en este tipo de casos, que es la prisión preventiva. Entonces, normalmente el debate se centra en, mientras una persona está en prisión, el Ministerio Público está solicitando mayor tiempo para la investigación, lo cual podría traducirse entonces en que la prisión preventiva, vamos a decir, la definición sobre esa situación, de alguna manera se prolongue. Y eso es básicamente lo que yo veo que se discute en esos casos. Pero eso no está previsto por el artículo 150 y siguientes del Código Procesal Penal, lo que tiene que ver con la prórroga de la investigación. El Ministerio Público, dice el artículo 150, que si no ha transcurrido el plazo del procedimiento preparatorio y el Ministerio Público justifica la necesidad de una prórroga para presentar la acusación. Sí, Ramón, Ramón, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Sí, Ramón? Sí. Escucho. Nos da unos segunditos para hacer una pausa. No te nos vayas, por favor, que nos faltan algunos temas que tratar contigo, ¿sí? ¡Vámonos! Estamos conversando con el abogado residente en la capital, Ramón Núñez, que nos está explicando lo publicado hoy, la solicitud de la PET, que está con nosotros, señor Núñez. Sí, aquí estoy. Ok, yo que no conozco de derecho nada, porque los demás son licenciados en derecho y algunos quizá ha subido estrado, pero yo no soy nada de eso. Me pregunto, si el caso fue solicitado como declaratoria de complejo y se le dio eso, se le aprobó el caso de complejo, ¿por qué razón entonces ahora el Ministerio Público está pidiendo 4 meses para aportar pruebas? Esa es la pregunta que hago como neófito. Muy sencillo, porque el procedimiento para asuntos complejos, hay todo un procedimiento para asuntos complejos previsto en los artículos 369 y siguientes del Código Procesal Penal. Y en el artículo 370
se prevé esa hipótesis. Cuando se habla de los plazos, señala que el plazo acordado para el numeral 3 de ese artículo 370, que el plazo para concluir la investigación es de 8 meses. Esos son los 8 meses que están prestos a concluir, ¿no? Si se ha dictado prisión preventiva. En este caso se ha dictado prisión preventiva o arresto domiciliario. Parece que en este caso ambas medidas se han dictado. Y sería de 12 meses si se hubiese dictado cualquier otra de las medidas de coerción. Y la prórroga puede ser, lo dice expresamente ese numeral tercero del artículo 370, de 4 meses más. O sea que no es una figura extraña. La pregunta, en cambio, habría que evaluarla en concreto, es si en un caso particular es necesario conceder la prórroga. Eso le corresponde al juez de la instrucción, apoderado de esa solicitud, evaluarlo sobre la base de la argumentación del Ministerio Público y de las demás partes. Pero no todos los casos son iguales, ni todos los casos llevan la misma receta. Habrá casos que tienen mayor o menor complejidad. De modo que eso es un tema que se habrá de decidir en el momento oportuno ante el juez de la instrucción. Estamos más claros. Ramón, la gran confusión nos la crea precisamente el Ministerio Público cuando se están conociendo las audiencias de medida de coerción que presenta al país como si el expediente ya estuviera listo. Y habla incluso de que tenemos 5,000 pruebas, que tenemos, es decir, te presenta un escenario en el que tú dices, bueno, estos están condenados porque ya todas las pruebas están. Entonces, ahora tú vienes y te das cuenta con que aparentemente no todo está amarrado. Por eso yo te planteo que no es el Ministerio Público el responsable de una situación, porque lo que se le presentó al país por televisión de esa audiencia del caso Pulpo, uno pensaba que todo estaba investigado, que todas las pruebas estaban listas y que ya el expediente estaba listo. A ver, eso precisamente es, digamos, la impresión o que puede tener quien a través de los medios, las redes sociales, tiene la oportunidad de ver estas audiencias. Pero técnicamente hablando, lo que se discute y se está llamado a discutir en una solicitud de medida de coerción no tiene nada que ver con si están dadas las condiciones para abrir un juicio público contra una persona. Lo que se discute es si esa persona está vinculada a unos hechos que tienen apariencia de delito y si hay peligro de fuga en caso de que esta persona se mantenga en su estado natural, que es la libertad. Esa es la discusión fundamental. Todo lo demás es ornamento. Ornamento al que obviamente ayudamos todos los sujetos del proceso en la medida en que vamos complicándole la vida al resto de las personas, a los que están viendo esas audiencias, en las cuales se llegan a creer que están frente a un juicio. Yo creo que una de las cosas que yo, desde mi punto de vista, digamos, académico, he venido insistiendo es la necesidad de retomar el sentido de esa audiencia de medida de coerción y llevarla a un debate mucho más acotado del tamaño de lo que es, con pretensiones más humildes, en el sentido de simplemente bastaría con indicar la vinculación que tiene la persona con un hecho de apariencia punible y discutir el tema central ahí, que es el peligro de fuga. Ahora bien, eso no quiere decir el que se conceda o no la medida de coerción que están dadas las condiciones para que se abra un juicio público mañana. Y entonces la investigación es lo que le va dando al Ministerio Público, quien va depurando esa información, una idea acerca de qué necesita, en qué necesita, vamos a decir, profundizar, qué otro elemento tiene que investigar, y eso es lo que pasa en un proceso. Ya las cuestiones de las apariencias yo las comprendo, pero procesalmente
hablando, técnicamente hablando, es normal que se den solicitudes de este tipo, y más si es en un proceso de naturaleza compleja. Otra cosa es la apariencia de que pueda la gente tener de que ya se tiene todo, o que todo está concluido. Lo cierto es que le corresponderá al juez de la instrucción en la audiencia preliminar, con una acusación que debe presentar el acusador público, el Ministerio Público, decidir si hay suficientes elementos para enviar ese caso a un juicio público. Y por eso el Ministerio Público tiene que ser lo suficientemente cuidadoso como para no dejar de cumplir con las tareas que tienen encomendadas de realizar una investigación con rigor. De modo que esa es la situación. El Ministerio Público tiene que hacer su investigación, y cuando hace una solicitud de ese tipo, lo que debería procurar es precisamente mejorar o digamos, depurar la información con la que cuenta para tomar la decisión acerca de si va a presentar una acusación. Porque técnicamente tampoco está definido que esa es una de las salidas. La salida típica es la acusación, pero puede haber salidas alternas. Puede haber acuerdos abreviados, puede haber archivos. Y la manera típica del Ministerio Público es la acusación, que es la pretensión de que se abra un juicio público. Ahí es que se celebra entonces la audiencia preliminar, y luego, si ese juez de la audiencia preliminar decide dictar un auto de apertura a juicio, entonces las partes van ante un juez o un tribunal colegiado para el conocimiento del juicio. El país desde 1997 hasta la fecha, aunque hasta el 2008 fue que estuvo más activo, ha vivido una oleada de reforma de la justicia en la que usted fue una pieza clave, sobre todo en el Código Procesal Penal. ¿Usted cree que ese código ya ha cumplido su cometido? Porque mucha gente dice que es un código que favorece a los delincuentes. Yo creo particularmente que no, y me pongo adelante. Pero ¿usted cree que ya ese Código Procesal Penal ha cumplido el cometido? ¿Cambió, garantizó los derechos de las personas, de los detenidos, de los procesados? Yo creo que, aunque las leyes fijan metas, o sea, son una manifestación de una política pública en la cual se define lo que se aspira, pero el proceso social que se desencadena siempre es distinto. Digamos que hemos avanzado, y hemos avanzado suficientemente. Antes del Código Procesal Penal, las personas eran presos de confianza de la policía. Una persona era apresada en la policía sin orden judicial y era mantenido con un plazo, iba de destacamento en destacamento, luego pasaba por la fiscalía y sin orden judicial iba a la cárcel, y luego pasaba toda la etapa esta que estamos viendo de la instrucción sin abogado. El abogado de oficio, que se llamaba entonces, intervenía ya cuando se había decidido que se celebraría un juicio público. Hoy en día ya eso no forma parte de la cotidianidad de nuestro proceso. El proceso se ha mejorado sustancialmente. Ahora, ¿estamos de maravillas? Claro que no. Hay muchas cosas que mejorar y hay distorsiones. Una de las distorsiones es la discusión que se está dando en las solicitudes de medidas de coerción. Es, desde mi particular punto de vista, con todo el respeto a los jueces, a los fiscales y a mis colegas abogados, es algo totalmente incorrecto, desapegado del espíritu de la norma, el que se celebren audiencias de una semana, 2 semanas, para tomar una decisión acerca de una medida de coerción. Para mi gusto, eso se debería resolver en no más de 4 horas. Todo lo demás es ornamento. Todo lo demás quizás se debe a la necesidad que ha desatado esta sociedad actual en la que vivimos, en que hay toda una discusión paralela a la que se da en el sistema de justicia. Fíjense que vivimos en una época en la cual el avance de los medios de comunicación, las redes sociales,
lleva a que se tomen decisiones. Es posible que uno de ustedes, con la influencia que tiene, coloque un trino, un tweet a través de sus redes y emita una opinión o simplemente da un dato. A los 2 segundos es posible que haya otro que emita una opinión con unas conclusiones. El culpable es fulano. Después otro dice, y tiene que durar 20 años. Fíjense cómo toda la necesidad, llamémosle de satisfacción de un anhelo de justicia, se responde a través de las redes sociales en segundos. Bueno, pues les tengo una noticia. El sistema de justicia no opera ni debe operar a esa velocidad de nanosegundos. La justicia tiene que operar de modo que respete los derechos de las personas, los de las víctimas y los derechos de los imputados. Entonces ese es el gran tema, es que la discusión que se da en paralelo es una discusión a otra velocidad y con otras reglas, que son reglas que es la regla de no tener reglas, sino que lo que me lleva a emitir una opinión casi siempre es mi espíritu de justicia, o que yo quiero que las cosas sean buenas, o yo no estoy de acuerdo con fulano. Entonces, la justicia, lamentable o felizmente, yo diría, opera por unas reglas. O sea, que esperar que sea de otra manera no es lo correcto. Pero ¿qué ha ocurrido? Que la justicia, que de alguna manera tiene ese diálogo, esa presión social, ha ido cambiando sus prácticas y muchas de ellas las ha cambiado para mal, porque se supone que las decisiones se toman en base a lo que se está discutiendo ahí solamente. Y muchas veces la influencia mediática es tal que la discusión se da en los dos sentidos, en los dos ámbitos en paralelo, lo que ocurre en la sala de audiencia y lo que está ocurriendo en la sociedad. No hay ninguna razón para que esas solicitudes de medidas de coerción duren tanto tiempo. Y yo aspiro a que en el futuro eso se vaya corrigiendo. Aquí tienen un papel fundamental los jueces. Los jueces tienen que comprender que ellos son los que fijan los estándares, las prácticas, porque ellos son los que tienen la policía de las audiencias y deben ejercerla. Ellos no pueden permitir que nosotros, los abogados, con nuestra deseo permanente de hablar, convirtamos esto en un desorden o en algo infinito. Entonces, yo creo que es un tema que se puede mejorar. Ok, Ramón, una última pregunta. Quisiéramos saber su perspectiva sobre el Código Penal que no termina de evaluarse. ¿Qué le digo? Yo creo que me he puesto viejo viendo todo el proceso de la pretensión de reformar el Código Penal. Yo recuerdo que una comisión integrada por mi extinto profesor Artañán Pérez, el profesor Lorenzo Fermín, de allá de Santiago, que le ha dado seguimiento a eso, y un grupo de notables juristas desde hace más de 20 años, hicieron un esfuerzo en aquel momento por dotarnos de un nuevo código. Eso no ha sido posible por muchísimas razones. Yo lo que siento es que al margen de la discusión, cuando el código francés se aprobó, el que está vigente ahora, en Francia ese código recogía los delitos más importantes. Sin embargo, en nuestros países, y eso pasa, en República Dominicana no escapa a eso, resulta que el Código Penal, por muy bueno que sea y por mucho esfuerzo que se haga, creo yo que hay que tratar de que no sea un código de asuntos sin importancia. Me explico. Las personas que están presas en nuestro país están presas muchas por drogas. ¿Usted cree que va a encontrar alguna disposición sobre drogas en el Código Penal? No. Entonces parecería que es un código que está desconectado de la realidad. Lavado, temas societarios, y así le puedo decir una gran cantidad de temas que están en leyes especiales y que se le presentó la maravillosa oportunidad al legislador de hacer el esfuerzo de recogerlo en el código. La idea de código es precisamente la de recoger normativa que estaba dispersa y ponerle en una sola para que la población y los operadores del sistema
tuvieran una mejor comprensión y una visión unitaria del sistema y una aplicación unitaria. Eso no se ha logrado. Y yo creo que si no se logra aprobar el código, hay que hacer un nuevo esfuerzo, hay que hacer un nuevo esfuerzo que no se limita a la discusión política en el Congreso. Yo creo que hay que hacer un verdadero movimiento de reforma, y quiero aquí poner de referente exitoso el de la reforma procesal penal, que se planteó desde un principio como una transformación normativa, organizacional y cultural. Esto no es solamente un cambio de la ley, esto es un cambio de las instituciones y es un cambio de las prácticas. Y eso obliga a hacer actividades en los tres campos. Hay que convencer a los políticos, que son los que toman la decisión final, pero hay que involucrar a la comunidad jurídica y hay que involucrar a la sociedad, de modo que esa ley les hable a los miembros de las comunidades. Yo creo que ese es un tema pendiente. Yo no sé cuál va a ser la suerte del proyecto de Código Penal en trámite actualmente, pero lo que había leído es como que no me parece que no iba a ser aprobado en esta ocasión. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy aquí en El Patrón de la Tarde. En otra ocasión, pues trataremos otros temas porque muchos hay en el medio de la justicia. Gracias a usted.